Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio. Ahora sí. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por el privilegio del que nos da de podernos reunir. Los jueves estamos estudiando las Sagradas Escrituras, continuamos estudiando el libro de los Salmos, ya entramos al cuarto, lo que sería el cuarto libro dentro de los Salmos, y hoy vamos a estar en el Salmo 92. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo y entramos a la explicación del mismo, pero no sin antes encomendarnos a nuestro buen Dios en oración. Vamos a orar primero. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más en este día por el privilegio, Señor, de podernos reunir en su nombre, agradecidos de que tengamos un tiempo y un lugar donde como pueblo, como iglesia local, podamos continuar estudiando esa bendita revelación, ese glorioso plan de salvación en la persona de Jesucristo. Agradecemos, Señor, la Escritura, pues sabemos que es su plan, sabemos que es divinamente inspirada y que ha sido preservada para que sea y continúe siendo de edificación al crecimiento, al entendimiento de su pueblo, el pueblo que usted decidió antes de la fundación del mundo tener gracia, salvar, simple y sencillamente porque así dispuso, porque así quiso, por el puro afecto de su voluntad, como se establece en la carta a los Efesios. Damos gracias una vez más y oramos también, Señor, creyendo que esta misma palabra, mientras continúe siendo predicada y enseñada, seguirá siendo instrumental en la salvación de aquellos que todavía faltan por proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Vamos entonces a pasar a darle lectura al Salmo 92. Y dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí, perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Que vamos a ir poco a poco sobre este salmo que tiene como perícopa alabanza por la bondad de Dios. Es una expresión de gratitud, de adoración por las obras que Dios hace, donde hay un claro contraste, una comparación entre el justo y los justos, como iniciamos cuando tomamos el primer salmo, que les decía que ese salmo número 1 iba a ser crucial para entender el resto de los salmos, porque ese justo que se anuncia en el capítulo 1 es el justo que luego es menospreciado en el capítulo 2.
pero es ese justo sobre el cual nosotros hallamos los que creemos la justicia. Y que a través de los salmos íbamos a ver la comparación entre los justos y los injustos, los hombres que buscan a Dios y los impíos. Y aquí, una vez más, podemos constatarlo. Los destinos son totalmente diferentes. Dios tiene su gracia y su misericordia sobre los que están plantados en su huerto, en su casa. Pero ¿cómo pueden estar plantados en su casa? Si de los salmos sabemos, o por los salmos, especialmente en los primeros capítulos, que de ahí se desarrolla la doctrina que luego Pablo utiliza en Romanos capítulo 3 para decir que no hay ningún hombre bueno, que ninguno busca a Dios. Si ese es el corazón del hombre, si ese es el estado natural del hombre, como David mismo reconoce, en pecado me concibió mi madre, entonces, ¿cómo injustos pudieron llegar a ser justos? Por medio de la obra de ese justo, que en los salmos hemos visto está ligado a David, porque a David se le dio una promesa en 2 de Samuel capítulo 7, que también se ve en 1 de Crónicas capítulo 17, que un día del linaje conforme a la carne vendría un Mesías, un rey, un ungido que tenía un reino eterno, y que el templo que esperaba remodelar, hacerlo glorioso, David con cedro, sería glorioso por causa de la obra que se haría en ese templo, y ese templo es Jesucristo, y sería para salvación no solo a un remanente de la casa de Israel, sino a las naciones, como fue anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, así como en Génesis 12, 3, 7 y a través de toda la escritura. Ahora, vamos a ir poco a poco a través de este salmo, que cuando yo lo leí la primera vez, tengo que decirle que pues, no hallé mucho, no pensé que no iba a tener mucho que decir en este salmo y que podía tomarme varios salmos. De hecho, llegué a pensar en la semana que iba a tomar del Salmo 92 al Salmo 95. Pero estudiándolo y continuando orando y pensando y meditando y tomando ciertas porciones que llamaron mi atención, luego dije, no me voy a poder mover de este Salmo número 92 y ya va a ver por qué. Los primeros 5 versículos inician diciendo que tenemos razones y el que está adorando tiene razón para alabar al Señor y cantar acerca de su misericordia y de su fidelidad, que lo vemos en el versículo 2. Y la razón donde se ve esa misericordia y esa fidelidad, dicen en sus obras. Y que hay alguien que está alabando a Dios, entiende que Dios debe ser alabado, glorificado, exaltado por sus obras. Y sus obras anuncian para los justos, para los que han sido alcanzados, la misericordia que nos recuerda que fuimos alcanzados no porque lo merecíamos, sino por un acto de la gracia de Dios, y que perseveramos en esa salvación o en esa gracia, producto no de nuestra perseverancia, sino de su fidelidad. Así que esas dos palabras son clave: misericordia y fidelidad. Porque la primera declara, anuncia que llegamos a ser parte de ese pueblo elegido en virtud única y exclusivamente de un acto de la misericordia de Dios, porque no lo merecíamos. Y la segunda, que permanecemos en esa gracia porque Dios es fiel a su pacto, no porque perseveramos. Así que pueden parecer dos palabras sencillas, pero hay una profundidad teológica solo en el versículo 2. Del versículo 2 se podría predicar todo un sermón. La salvación es un acto de la misericordia de Dios que garantiza la salvación de los que son llamados por la fidelidad de Dios a su pacto. Así que hay razones, el salmista dice, para alabar a Dios. Y él lo está alabando. Y dice en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Así que vemos que hay varios instrumentos
que son utilizados para cantar de las obras de Dios, que sin salirnos del tema, pero aprovechando la coyuntura, cuando la iglesia adora, cuando la iglesia hace su programa, su liturgia de cómo se va a dirigir, lo que va a hacer cuando se reúne, la adoración, las alabanzas deben estar centradas en esos dos aspectos, que están unidos en quién es Dios y en sus obras, porque no se puede separar las obras del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es el que identifica o señala cómo son sus obras. Dice que las obras de Dios son tan gloriosas en el versículo 5. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Son tan profundos que dice el hombre necio, que se menciona varias veces a través de los salmos, donde dice que solo el necio se atreve a aseverar, a afirmar que Dios no existe. El hombre necio no sabe. Fíjese que no sabe no porque es ignorante, porque se está declarando que el Dios de la Escritura actúa, ha obrado. Hay hechos concretos que anuncian, que declaran, que enseñan, que muestran su misericordia, su fidelidad. El problema es que el necio eso no lee, no lo instruye. El necio no entiende, no puede comprender el plan de Dios. Él está ciego ante esas obras de Dios. Pero el creyente no. El creyente no está ciego de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo, y por eso tiene razones. ¿Para qué? Para continuar alabando y adorando a Dios. Sin embargo, el insensato no entiende esto. Lo que ya nos muestra una vez más que no es que el insensato no entiende, es que nadie entendía, porque cuando Pablo dice en Romano, es que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, la base está en los primeros salmos. Pero ¿por qué nosotros podemos entender? Porque ese estado que se está describiendo en el versículo 6 es el estado del hombre natural. El hombre caído, el hombre sin Dios es necio por naturaleza. No entiende. No puede entender. Es primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y dice la razón porque se han de entender espiritualmente. Pero él no es espiritual. Él es carnal, vendido al pecado. No puede comprender las obras de Dios. Pero eso no quita en el Salmo que también a veces el creyente, aunque por un lado ve la magnificencia y la gloria, las acciones de Dios que lo llevan a alabarlo, en ocasiones ve cosas que no entiende, que no necesariamente tienen que ver con la salvación directamente que ha recibido, sino el por qué, que lo vemos en los Salmos. Los justos en ocasiones tienen que aprender a vivir, a batallar con tantas situaciones, mientras los impíos parecen prosperar y multiplicarse. Este salmo hace una comparación entre los impíos y los que han sido llamados justos o rescatados por la misericordia de Dios. A esos le llama palmera, pero compara la palmera ¿con qué? Con la hierba. Obviamente, ¿qué hay más en el mundo si lo quiere ver desde ese aspecto? Pues la hierba. Y dice, a todas luces los impíos está diciendo que son ¿qué? Que son muchos, pero las palmeras no son muchas, son pocas. Cuando brotan los impíos como la hierba, los está comparando como la hierba, y florecen los que hacen iniquidad. A veces el justo se pregunta, ¿cómo es posible? Pero el salmista nos dice que debemos recordar que a pesar de que puedan multiplicarse y crecer y tener momentos aparentemente de esplendor, su fin es el juicio. Es para ser destruidos eternamente.
Ahí se ve otra de las comparaciones entre el fin de los impíos y el estado de las palmeras o de los justos. Porque cuando se habla de las palmeras, la razón de su bendición no se halla tampoco en sus obras, sino que han sido plantados, versículo 13, en la casa de Jehová. Pero ¿cómo fueron plantados en la casa de Jehová? ¿Qué significa la casa de Jehová? ¿Por qué usar la casa de Jehová como ser plantados? Porque cuando iniciamos en Génesis, Génesis inicia con un huerto donde Dios planta en ese huerto a Adán. Y donde en ese huerto estaba la bendición. Estaban en la presencia de Dios. Y el hombre en Cristo es vuelto a ser trasplantado. Es la imagen de haber sido sacados de algún lado y haber sido colocados dentro del templo. Pero sabemos que en el templo no se hacía agricultura. Pero está hablando de salvación. Como cuando la Escritura dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios obró, cambió nuestra posición. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora somos del reino de la luz. Así que su bendición está ligada a la casa de Jehová. Pero ¿quién es la casa de Jehová? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Vea que florecen porque Dios han sido plantados en la casa de Dios, en los atrios, y de ahí viene, aún en la vejez fructificarán, versículo 14, estarán vigorosos y verdes, para anunciar, versículo 15, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Después de hacer esa comparación entre la hierba y la palmera, dice el versículo 8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. O sea, los hechos de los impíos, las malas acciones de los hombres inicuos, no pueden poner en tela de juicio las obras de Dios. Sin embargo, el necio usa el no poder entender esas acciones como parte de su base para no creer en Dios. Si usted mira, el hombre necio no entiende, pero sí puede levantar una gran apología de por qué Dios no existe o no puede existir, porque las obras que él puede ver, lo que él juzga, le llevan a negar que Dios puede existir. Pero se nos recuerda que los enemigos de Dios, entonces Dios tiene enemigos. Sí, la Biblia habla de los enemigos de Dios todo el tiempo y los enemigos de Dios en los salmos son a la vez los enemigos ¿de quién? De los hijos de Dios. Desde que, lo hemos mencionado muchas veces, desde que se da la caída, inmediatamente con lo que surge en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya de ahí se evidencia, se muestra que la humanidad estaría dividida entre los hijos de Satanás y los que serían hijos de Dios por medio de la simiente de aquel hombre que nacería de la mujer que la Biblia describe y señala que ese es ¿quién? Jesucristo. Así que hay una guerra y esa guerra se evidencia inmediatamente en el libro de Génesis. Por eso es que el capítulo 4 muestra cómo de la propia familia de Adán y Eva, un hermano mata al otro. Y aunque la explicación directa, más allá de lo que nos da Génesis en el capítulo 4, habla de que Dios se agradó de lo que hizo Abel y no de lo que hizo Caín, el Nuevo Testamento sí nos dice qué fue lo que pasó. Dice que Caín era del enemigo. Eran de una misma familia. Y un hijo era de Satanás y un hijo era de Dios. Eso no se habla porque entiendo que a muchos le tiembla, tienen miedo de decirlo, que la gente, pues, pastor, pero ¿cómo es posible? Porque a mí me han dicho que yo lo que tengo que creer es Hechos 16,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo tengo que declarar que mis hijos son hijos de Dios. De hecho, yo los bauticé para que ellos entraran en el pacto desde chiquitos. Yo no sé si van a creer, pero son hijos del pacto y no han creído. Ese tipo de locuras que muestra que en nuestro afán de querer hacerlos salvos hasta violamos la Escritura. No pensamos correctamente. Dice, los enemigos serán destruidos. Dice, porque aquí perecerán, versículo 9, tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero mire lo que dice. Ahora dice en el versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo que Dios va a obrar en él? Que sus fuerzas van a ser como las del búfalo. Dice, seré ungido con aceite fresco. ¿A quién están ungiendo? Porque en el contexto solo se ungen reyes, todo lo que se unge o lo que se ungía tenía el propósito de ser consagrado para Dios. El aceite de la unción, como los sacerdotes, fueron ungidos. ¿Es rey? ¿Es sacerdote? ¿Es rey y sacerdote? ¿Profeta? ¿De quién habla? Ya deberíamos saber, ya va a ver quién es. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. O sea, él va a ver la victoria, él va a prevalecer sobre sus enemigos. ¿De quién está hablando? Nuestra Reina Valera traduce la palabra cuando inicia el versículo y dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero las Biblias antiguas, no sé si hay aquí alguien que tenga alguna Biblia antigua. Yo sé que en ocasiones uno de los hermanos trajo la Biblia purificada. Estamos hablando de una Biblia aproximadamente como la King James, 1611 por ahí. O la Biblia de las Américas, que no es una Biblia muy vieja, pero la Biblia de las Américas traduce fuerzas como cuerno. Y aquí hay otra de esas gemas escondidas que no se puede ver en la versión Reina Valera ni en algunas versiones por cómo está traducido. Y les voy a explicar y por eso no me voy a quedar en el Salmo 92. Pero tú aumentarás mi cuerno como el del unicornio. ¿Sabe usted que las Biblias antiguas usaban la palabra unicornio? Lo puede ver, de hecho, si usted tiene en su casa luego la Biblia Reina Valera 1909, la 1909, antes de la revisión que usamos 1960, va a ver que aparece la palabra cuerno. Donde ahí dice fuerza, es cuerno. Y parte del misterio está en que, creo que se los he mencionado ya en otro momento dado, que me he ido percatando en mis estudios del Nuevo Testamento que cuando el Nuevo Testamento está haciendo referencia al Antiguo Testamento, en ocasiones se encuentran expresiones que los judíos utilizan muchísimo para criticar al cristianismo y decir, ¿ves? Ni tan siquiera tradujeron bien el Antiguo Testamento. Lo usan todo el tiempo. Dicen, los cristianos alteraron todo. ¿Y sabe que es pura mentira? La verdadera razón es que los autores del Nuevo Testamento, casi todos por lo general, no citaron el Antiguo Testamento basado en lo que se llama los registros masoréticos. Déjeme explicarle un poco, voy con calma. Usted conoce quiénes son los masoretas en el Nuevo Testamento. Aunque es anacrónico, porque en ese tiempo no se llamaban masoretas. Anacrónico es que están fuera de tiempo. Los escribas. ¿Cuál era la función de los escribas? Preservar la palabra de Dios. Eso no se dedicaban. Se dedicaban a preservar los rollos, los manuscritos. Llegaba el tiempo que algunos de esos manuscritos comenzaban a deteriorarse y se pasaban, se copiaba. Había todo un proceso de cómo copiar, no podía ser de memoria, había que contar
los caracteres, no podían ser más de tantos caracteres mientras se escribía. Así era muy riguroso su trabajo. ¿Por qué? Porque estaban pasando la palabra de Dios y no debían añadirle, no debían quitarle. Años, siglos pasaron y ese mismo trabajo ahora se le llama a que lo continuaron haciendo los masoretas. Y por eso se habla del registro de los masoretas. Ahora bien, ese Antiguo Testamento atribuido a los masoretas usa como base el hebreo. Pero nuestros autores del Nuevo Testamento casi siempre cuando citan el Antiguo Testamento no lo citan en el hebreo, lo citan en la traducción griega, la LXX, que es la 70 o la Septuaginta o la versión de los 70. Eso es una traducción que se hizo aproximadamente entre el siglo II y III antes de Cristo por los griegos. En esa traducción, si usted luego quiere buscarlo, puede buscar cualquiera de las Antiguo Testamento, versiones Septuaginta del Antiguo Testamento. Solo verifique porque a veces, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como el Salmo 92 corresponde al Salmo 91 y va a ver que aparece la palabra es cuerno. Cuerno. ¿Por qué es importante? ¿O en qué sentido? Porque alguien puede decir, bueno, a lo mejor es solo un cambio de búfalo a cuerno. Muchas de las Biblias hoy colocan un toro salvaje o el ox, buey, ¿sí? El buey. Y cuando usted busca en un diccionario griego o teológico de por qué nuestras antiguas versiones todas usan unicornio. Si usted va a la Vulgata latina, la Vulgata era la Biblia que se usaba antes de que comenzaran las nuevas traducciones, que la que usaba la Iglesia Católica. La Vulgata usa la palabra unicornio. Si uno va a la primera Biblia en español, la Biblia del Oso, usa la palabra unicornio. Ve a la Biblia purificada, usa la palabra unicornio. ¿Por qué unicornio? Bueno, porque la palabra que ellos tradujeron del hebreo es una palabra compuesta griega que significa un cuerno. Un cuerno. No es que estaban, escuche bien, quiero ir con calma. No es que estaban diciendo, describiendo el ser que nosotros conocemos ahora en películas o la parte mítica o mística del unicornio. No. Solo está diciendo, literalmente el griego dice que tiene un cuerno. Y ellos pusieron unicornio. Los traductores, buscando cómo traducimos un cuerno, hay diferentes animales. De hecho, hoy hay muchos académicos que entienden que el tipo de animal, porque aparece esa palabra en 8 versículos a través del Antiguo Testamento, y como se describe ese animal, es más parecido a un rinoceronte. Saben que el rinoceronte es un animal sumamente poderoso y que tiene un cuerno muy grande. Y de hecho el cuerno está hecho, está puesto tal con su columna y todo, que lo hace un proyectil, un arma de guerra realmente. O sea, algo sumamente poderoso en batalla. Pero va usted a los diccionarios y empiezan, es que ellos se confundieron, no sabían, tenían problemas porque no conocían los conceptos de zoología, o sea, de los animales, y pues se pusieron a ver qué animal con un cuerno y pusieron unicornio. ¿Se equivocaron por esa razón? Yo no creo que se equivocaron. Y aquí viene la parte importante. Cuando buscamos la palabra de origen, ¿cuál es el primer pasaje que se utiliza esa palabra en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, que se tradujo como cuerno y que en algunos pasajes aparece como un unicornio? El pasaje principal está en Números y lo tocamos el domingo. Números capítulo 23 y 24. Vamos a Números capítulo 23 y 24. O sea, tenemos que regresar a los libros de Moisés.
En el capítulo 23 del libro de Números, vamos a ver primero el versículo 22. Les había comentado el domingo que esto es parte de unos capítulos en los cuales Balac, que es rey de los amalecitas, está tratando de Moab, de esa región, está tratando de comprar al profeta Balaam para que Balaam profiera, maldiga al pueblo de Israel, y Dios no se lo va a permitir. En el capítulo 23, versículo 22 dice, Dios los ha sacado de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Y nuevamente aquí hace mención de fuerzas como del unicornio. Pero unicornio, ¿por qué? ¿Por qué de un cuerno? Ahora lo vamos a ver bien en el capítulo 24. El capítulo 24 fue parte de este capítulo, fue el que vimos el domingo en la predicación. Y voy a iniciar en el versículo 7, 24, 7. Balaam en una tercera oportunidad va supuestamente a ver si Dios le permite decir algo en contra de Israel, pero Dios no se lo va a permitir. De hecho, va a ver a Israel asentado, las tribus, todo como están. Y esto es parte de lo que él va a decir. Versículo 7. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. O sea, esa agua, explicamos que esas aguas que hablan ahí son aguas salvíficas. Y esas aguas van a alcanzar a muchas naciones. ¿Por qué? Mire lo que dice. Enaltecerá su rey más que Agag. Agag es un título de los reyes de los amalecitas que en ese momento dado eran una de las tribus más poderosas de las regiones donde van a ellos entrar. O sea, lo que está diciendo es, póngale que el contexto fuera Egipto, y en Egipto Faraón es la figura más grande. Es como si dijera, ese rey de ustedes va a ser más grande que Faraón. Pues en el contexto está diciendo va a ser más fuerte que esas tribus de los amalecitas, y el título de ese rey era Agag. O sea, va a ser más fuerte que ellos. ¿Quién es este rey? Y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto. Fíjese que allá dice los y aquí los sacó. Pero esa referencia usted la ha visto en el Nuevo Testamento. Porque cuando en Mateo se establece que Herodes va a mandar a matar a los niños, ¿a dónde huyen? A Egipto. Y cuando vienen de Egipto, ¿qué dice nuestra Biblia? De Egipto llamé a mi hijo. Y se cita, cuando eso sucede en Mateo, se cita al profeta Oseas, porque Oseas también había hablado. Está hablando de Israel, del pueblo, pero asocia a Israel con la obra del Mesías. Aquí está pasando lo mismo. Dios los sacó de Egipto, tiene gloria o fuerza, dice la Reina Valera, como de unicornio. Nuestra Biblia dice como de búfalo en la Reina Valera. Devorará a las naciones enemigas. Vea que el contexto es similar al contexto del Salmo 92. Hay una obra gloriosa que Dios va a hacer donde va a exaltar a uno que va a tener fuerzas como las del búfalo y que él va a sobreponerse sobre todos sus enemigos. Desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Está hablando del Mesías. ¿Cómo sabemos que está hablando del Mesías? Porque el versículo 9 de Números 24, esa primera expresión, viene de Génesis capítulo 49, versículo 9. Esa es parte de la bendición que le echa Jacob o Israel a Judá. Que Génesis 49, versículo 1 dice
que Dios le dio entendimiento, parte, ¿verdad? No una revelación completa, de lo que iba a pasar en los días venideros. Génesis 49:1 comienza diciendo que Jacob llama a sus hijos para hablarle lo que iba a suceder en los días venideros. Y cuando habla de los días venideros, afirma que Rubén sería castigado por su pecado, por la situación con su padre específicamente, por haberse acostado con una de sus mujeres. Y luego pasa a hablar de 2 de sus hermanos por sus matanzas y llega a Judá. Y de Judá va a venir el Mesías, viene Silo. Pero sabemos que habla del Mesías no solo porque esa frase que hemos leído, se encorvará para echarse como león y como león a quien lo despertará, pertenece al Mesías, sino que la segunda cláusula viene de Génesis 12:3. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿De quién está hablando Génesis 12:3? De la simiente. Sería en la simiente que serían benditas muchas familias de la tierra. Y sabemos que esa simiente, que no se le da nombre en Génesis capítulo 12, versículo 3, es Cristo. ¿Por qué? Porque ese mismo pasaje en Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice que la simiente es Cristo. Así que está hablando de Cristo. Nosotros enfatizamos el domingo un tanto más la expresión que luego está en el capítulo 24, que también se asocia a los postreros días en el versículo 14, donde saldría una estrella de Jacob. Dice, se levantará cetro. Si Génesis 24, versículo 9, está citando Génesis 49, 9, la expresión que proviene del versículo 17, más adelante en la lectura de Números, se levantará cetro de Israel, viene de Génesis capítulo 49, ahora del versículo 10. O sea que Moisés tiene claramente en mente la profecía que Jacob le da a sus hijos sobre lo que va a pasar en los días venideros, es la expresión que se usa, pero aquí se usa en los postreros días, en el versículo 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿Cómo sabemos que está hablando de Cristo? Después de Deuteronomio tenemos que ir a Primera de Samuel. Vaya conmigo a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Y aquí hay un cántico profético. En la Biblia hay varios cánticos que contienen profecía. Este es uno. Y este es el cántico profético de Ana. La mujer que quería tener un hijo y ruega a Dios que le dé un hijo. Bueno, ya sabemos que va a salir de ahí ¿quién? Samuel. Miren la profecía. Vamos a leer específicamente en Primera de Samuel. Observen la perícopa, el encabezado, cántico de Ana. Voy a iniciar en el versículo 9 y por favor note que está hablando exactamente de lo mismo, del dominio de Dios sobre sus enemigos. Y vea la afirmación que va a ser del Mesías. Él guarda los pies de sus santos. Recuerde que la palabra santo son los que han sido separados para un propósito divino. Dios es quien separa a su pueblo. Mas los impíos, vea que hay una comparación, los santos, los impíos. Dios guarda los pies de los santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Salvación, perecen en tinieblas. Hay salvación y juicio. Porque nadie
será fuerte por su propia fuerza. Los que permanecen porque es Dios en su fidelidad quien los sostiene. Por eso inicié diciendo que es importante que veamos que el salmista resume o inicia diciendo que Dios debe ser alabado por dos cosas básicas: por su misericordia, que es lo que da paso a que nos salve, y por su fidelidad, que es la razón por la que nos preserva. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Mira el versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Y vea que su rey está escrito en su Biblia ¿con qué? Con mayúscula, porque está hablando del Mesías. Y exaltará el poder de su ungido. La Reina Valera dice el poder. La versión de los 70 dice y exaltará el cuerno de su ungido. ¿Por qué es tan importante la expresión cuerno? Yo no creo que los judíos o los hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento cometieron un error porque según ellos no conocían cuál era el animal. Puede verlo, hágalo, busque cualquier diccionario y va a ver que se repite la misma mala información. Esa no es la razón. La palabra cuerno es importante no solo por la que se usó, sino por el símbolo que conlleva en la Escritura. Porque es símbolo de poder, de dominio, de reinado del Mesías. Por eso, cuando en el libro de Daniel se habla en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de los imperios que son bestias, el líder que rige el imperio es denominado un cuerno. Pero ya se está hablando de que habrá un cuerno que va a dominar sobre todos los reinos, sobre todos los demás cuernos. Nosotros no podemos ver esa comparación en nuestra traducción. De hecho, se habla del cuerno que viene de David. Así que ya vimos que Primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo 10 habla de que vendrá un rey. Ese es el rey que va a dominar. Dios va a exaltar el cuerno de su ungido. De su ungido. Seré ungido con aceite fresco, dice el salmo que estamos leyendo, el 92 en el versículo 10. Es la misma expresión. Está el rey y será ungido. ¿Para qué? Para dominar. En un contexto donde lo que se está alabando son las obras de Dios, pero la obra más grande de Dios es la obra que él haría por medio de ¿quién? De ese cuerno, de su ungido, de su rey. La victoria está en el rey. Esa es la razón por la que se exalta al rey, porque es por medio del rey que nosotros somos palmeras y hemos sido plantados en la casa de Jehová. Somos parte de la casa de Jehová. Somos parte del templo de Dios por causa del ungido. Eso es lo que está hablando. Los salmos nos ayudan todavía a identificar qué es el Mesías. Hay dos salmos que ya habíamos mencionado que hacen eco o vuelven a ratificar, vuelven a señalar la promesa de Segunda de Samuel 7 y Primera de Crónicas 17. El Mesías rey que vendrá del linaje de David. El primero se hallaba en el Salmo 89, que hace poquito lo discutimos. Y el segundo capítulo importante es el capítulo 132. Vaya conmigo al Salmo 132.
En primer lugar, quiero llevarlo en el Salmo 132 para corroborar lo que acabo de decir, porque seguimos viendo el principio de analogía de la fe. Salmo 132, versículo 11 dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello porque él es fiel. No por David. David fue infiel. Pero el que alaba a Dios sabe que somos lo que somos y que podemos estar seguros, no por nosotros, porque Dios es fiel. La Biblia dice, tú permaneces fiel. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y si usted observa, mira, nota, las referencias están ubicadas en 2 de Samuel 7, Primera de Crónicas 17 y el Salmo 89, que ya lo habíamos visto. ¿Estamos claros ahí? Porque no estamos uniendo pasajes por unirlos. La propia Biblia con su referencia identifica. Ahora bien, Dios va a salvar, ya ha escogido a Sión, porque la salvación viene de Sión. Versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Ahora vamos al versículo 17. Allí, en Sión, haré retoñar el poder de David. La palabra poder o fuerza es cuerno. Levantaré un cuerno de David. Así lee la versión griega, la Septuaginta, el cuerno. Y ya verá, porque esto yo sé que me he tomado algún tiempo y de hecho no le he dado toda la cita. Fíjese que dije que esta expresión estaba en 8 pasajes. Yo me tomé el tiempo de estudiar cada pasaje y yo no lo estoy llevando por cada pasaje. Por tiempo y porque podría ser para algunos un poco tedioso, para mí no, para mí es un gozo estudiar la Escritura. Pero ahora permítame probárselo todavía mucho más claro. Creo que hasta ahora todo apunta al Mesías. Y para mí ya es irrefutable. Pero ¿qué si lo llevo al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento acaba de validarlo? Vayan al Evangelio de Lucas conmigo, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Aquí hay otra profecía. Fíjese cómo en diferentes momentos de expresiones de ciertas personas Dios los utilizó para colocar información clave. Y ahora vamos a ver una información sumamente importante comunicada a nosotros por medio de un sacerdote, Zacarías, el padre del Elías que habría de venir, o sea, de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, el versículo 57, si miran el título, el encabezado, la perícopa de mi Biblia dice nacimiento de Juan el Bautista. Pero en el versículo 67, si usted continúa la lectura, luego dice profecía de Zacarías. Profecía de Zacarías. Ese es el padre de Juan el Bautista. Y voy a iniciar ahí en el versículo 67. Escuche. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, escuche, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Sabe que esa palabra no es la correcta? En griego dice, nos levantó un cuerno de salvación. Un cuerno de salvación. Lo pueden ver si buscan
Si tienen algún programa, en internet los tienen, de Biblias que usted puede hacer comparación o buscarlo, puede verlos. Y nos levantó cuerno de salvación. De hecho, la Biblia textual, que ya va por, creo que la 4ª edición, es una de esas Biblias que han tratado de que la traducción, aunque pueda ser tediosa, sea una traducción más acorde con el griego, o sea, que literalmente se trate de mantener en lo que dice en griego. Dice lo siguiente: y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo. La Biblia de las Américas lee de la misma manera. Igual. Y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Entonces, ¿quién es ese cuerno que en el Salmo 92 su cuerno crecería o Dios le daría fuerzas como la del búfalo para dominar? Es Cristo. Es Cristo. Y Zacarías está identificando esa promesa del Antiguo Testamento que en nuestra traducción sería muy difícil de poder verla o corroborarla, porque sustituyen la palabra cuerno por poder y fuerza. Y es que puede ser utilizado porque la figura del cuerno viene a ser eso. Lo que está es enfatizando el cuerno como un arma, como algo que le permite a ese animal ejercer dominio sobre otros. No es que está mal, no es que no podría hacerse un cambio, pero sin la explicación se pierde el contenido mesiánico. Imposible. No se puede ver. Así que estamos en el Salmo 92 y nos preguntamos en el versículo 10, ¿a quién Dios le aumenta las fuerzas como la del búfalo? ¿O a quién Dios le da un cuerno grande? Se traduce unicornio, pero le dije no es que estuviesen usando la figura mítica, sino de un cuerno poderoso. ¿A quién? Al ungido. Sería ungido con aceite fresco. Y dice que por causa de que Dios lo usa como instrumento, porque se está exaltando, recuerde que este salmo es una declaración de exaltación, es un cántico, es una alabanza a Dios por sus obras. Por obras que los necios no pueden entender, no conciben lo que Dios está haciendo. Pero los hijos de Dios sí. Y lo que está comparando es la obra que Dios haría para salvar a los que escoge, colocándolos como palmeras en su casa. Mientras al resto, que los ve como hierba, que aunque se pueden multiplicar y crecer rápidamente, dice, pero ellos serán destruidos eternamente. Solo ustedes permanecerán. Y esa obra que está hablando de salvación la está colocando en una persona que no se describe. Y lo que le estoy mostrando es que esa persona que se está describiendo en el Salmo 92, versículo 10, como el búfalo o como el cuerno grande, que sería ungido para dominar, es claramente la figura del Mesías, es Cristo. El propio primer pasaje de referencia, la primera referencia al Mesías unida al unicornio es Números capítulo 24, versículo 8. Es la primera referencia.
Y ya les mostré que esa referencia de Números, capítulo 24, que les envié un artículo, no sé si al menos lo miró por encima, le puse solo 2 pedacitos, porque hice mención el domingo, y a veces le pido que corroboren la información, porque usted no tiene que creerse la información, usted debe corroborar lo que se dice. Esos pasajes, aquí en ocasiones no tenemos el tiempo de abordar todo el contexto, de leer el capítulo completo en el que se halla ese pasaje. Usted debería pasar y tomarse el tiempo de leerlo. No sea que yo esté usando un pasaje que cuando usted lo lea dentro del contexto diga, pero ese capítulo no está hablando está hablando de otro tema. Si usted no lo hace, va a tener problemas. Porque así mismo va a ser con cualquier predicación y por eso la iglesia de hoy en un sentido está como está. Todo lo que la gente espepita desde el púlpito, dice desde el púlpito, hay una parte, un sector que cree que es de Dios. Por eso Pedro dice que debemos tener cuidado porque la única leche no adulterada es la escritura. Pero una vez pasa por el hombre, se podría corromper. Entonces, ese es parte de nuestro trabajo, de ir a la escritura y confirmar la escritura. Le envío un artículo donde se establece que la profecía que se utilizó en la segunda rebelión que tuvieron los pueblos de judíos con Roma fue Números capítulo 24. Estrella, un cetro se levantará. Porque hablaba del Mesías. Le estoy mostrando que aún los propios judíos saben que ese pasaje hablaba del Mesías. Pero ese pasaje o ese capítulo inicia no hablando del reinado, sino hablando del cuerno. Pero luego asocia el cuerno con su reinado. Es un cuerno que habrá de dominar las naciones. Por eso es que cada una de las figuras que se representan, por ejemplo, en el libro de Daniel, como les indiqué, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8, están asociadas a un cuerno o a más de un cuerno. Y ese cuerno representa el líder de ese imperio en un momento particular de la historia. Y lo que el Antiguo Testamento ya en Moisés nos estaba diciendo es que Dios levantaría un rey, un cuerno, que ungiría para tomar dominio de los enemigos. ¿Por qué la palabra dominio es tan importante? De hecho, el domingo le dije que aparecía y decía el dominador. Porque la primera referencia al dominio proviene de Génesis capítulo 1. Cuando Dios crea al hombre a imagen para que sea conforme a su semejanza, el propósito era que ese hombre dominase, rigiese. Por eso dice, para que se enseñorease de los peces, de todo lo que había en la tierra. Pero ese primer hombre cayó en pecado y no pudo ejercer el dominio. Pero también les indiqué que esa palabra de Dios escrita o hablada ahí en la creación apuntaba a un segundo Adán. Y que ese segundo Adán también está asociado a los salmos, al Salmo 8, que es identificado en Hebreos 2 como Cristo. Ese hombre que fue hecho un poco menor que los ángeles, que fue coronado de gloria para tomar dominio sobre todas las cosas. Ese es Cristo. Entonces continuamos estudiando los salmos y viendo cómo los salmos poco a poco van desarrollando la gloriosa obra de Jesucristo. Si el autor, para terminar, en el Salmo 92,
tiene razones para alabar a Dios sin toda la información, sin tener toda la revelación de Dios para unir todo lo que nosotros ahora podemos unir. Y podría simple y sencillamente tal vez estar destacando un aspecto en su vida, en la historia del pueblo, como lo es la salida del pueblo de Egipto. Cuánto más nosotros, que la obra más grande que Dios ha hecho, que es la obra de salvación, la hizo precisamente por medio de ese cuerno que Él ungió con aceite fresco para plantarnos en el huerto de Dios dentro de su templo. ¿Hay razones para adorar a Dios? Si el salmista adora a Dios por su misericordia y por su fidelidad, nosotros de la misma manera debemos adorar la obra gloriosa de Dios en Cristo, que no existe otra razón por la cual nosotros participemos de ella que no sea su misericordia. Como tampoco existe otra razón para estar seguros de ella que no sea su fidelidad. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por su bendita palabra, por su eterno consejo, por haber levantado un poderoso Salvador, por haber hecho una obra gloriosa que aunque el necio no puede entender, nosotros, sus hijos, por causa de su amor y de su gracia, somos llamados, como Pablo escribe por su espíritu, por usted mismo en Efesios, para que nosotros nos adentremos y comprendamos lo que Pablo en Romanos 5:8 dice: el más grande amor, el amor de aquel que da su vida por pecadores. Ese amor en Efesios, que dice que es tan grande, en el capítulo 13, es tan ancho, es tan profundo, que excede nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, pero que aún así somos llamados a buscar entender, a entender esa obra de la salvación, ese misterio de Efesios 1 en Cristo, por el cual fuimos benditos, bienaventurados, porque Dios nos bendijo. En Efesios 1:3 dice: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, en ese cuerno, en ese Salvador, en el ungido, en el Mesías, en el Rey. Damos gracias, oh Dios, por su bendita palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.